La noche era como tantas otras, pero había una sensación de ansiedad en la mirada de María Fernanda. Sus ojos brillaban con expectativa mientras arreglaba los cubiertos en la mesa. El aroma de la cena recién preparada llenaba la pequeña, pero acogedora casa. Era el momento que había esperado durante semanas, contarle a Alejandro que estaba embarazada. La felicidad de finalmente formar una familia con el hombre que amaba parecía desbordarse en cada uno de sus gestos. Pero, cuando Alejandro cruzó la puerta con el semblante serio, algo en el corazón de María se encogió. Había un silencio inusual, como si palabras no dichas flotaran entre ellos, listas para romperlo todo. «Estás rara», comentó Alejandro, dejando caer las llaves sobre la mesa. «¿Qué pasa?». María sonrió con nerviosismo. «Tengo una noticia para ti, Alejandro. Algo que cambiará nuestras vidas». Él levantó la vista, desconfiado. Mientras ella tomaba su mano, sintió cómo él la retiraba lentamente, como quien se prepara para huir. Cuando finalmente reveló, «Estoy embarazada», esperaba lágrimas de alegría o un abrazo cálido. Sin embargo, lo que recibió fue un silencio cortante, seguido de un suspiro que dolió más que cualquier palabra. «Fernanda, yo no puedo hacer esto». La voz de Alejandro era pesada, pero su tono firme. «No puedo criar a un hijo así, sin dinero, sin estabilidad. No quiero esta vida». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué estás hablando, Alejandro? Es nuestro hijo». Buscaba en su rostro algún rastro del hombre que conocía, pero solo veía miedo. «Conocí a alguien», dijo abruptamente, con la voz temblorosa. «Beatriz puede darme todo lo que tú y yo nunca tendremos. Tiene dinero, seguridad. Fernanda, no quiero ser pobre toda la vida». María se levantó de la silla, temblando de ira e incredulidad. «¿Me estás diciendo que vas a abandonar a tu familia por dinero? Alejandro, eres un cobarde». Él desvió la mirada, incapaz de enfrentarla. «No es por ti, es por mí. Necesito algo más». Esas palabras resonaron en la mente de María mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Si sales por esa puerta, no vuelvas jamás», gritó, pero Alejandro ya caminaba hacia la salida. Los minutos que siguieron parecieron horas. María se dejó caer al suelo, sosteniendo su vientre como si intentara proteger la única parte de Alejandro que aún le quedaba. «¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El silencio de la casa ahora parecía un peso insoportable. Buscó el teléfono para llamar a su madre, pero dudó. ¿Cómo podría explicar que había sido abandonada en el momento más vulnerable de su vida? A lo lejos, Alejandro caminaba por las calles de la ciudad, las luces de los postes apenas iluminando su camino. Intentaba convencerse a sí mismo de que estaba tomando la decisión correcta. «Es lo mejor para todos», repetía, pero la imagen de María llorando y sosteniendo su vientre no salía de su mente. A pesar de todo, seguía adelante, buscando el consuelo prometido por Beatriz. María, por su parte, no podía dormir. Cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de Alejandro. El dolor de la traición y el miedo al futuro eran abrumadores. ¿Cómo sostendría a su hijo sola? ¿Cómo reconstruiría su vida? Pero, en el fondo, algo comenzaba a crecer, una determinación silenciosa, una chispa de superación que aún no reconocía, pero que pronto definiría el rumbo de su vida. El día siguiente amaneció con un peso diferente. María decidió que no sería definida por la debilidad de Alejandro. Mientras miraba la pequeña cuna que empezaba a armar en la sala, se dio cuenta de que el amor por su hijo sería suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Pero el camino que tendría que recorrer apenas estaba comenzando, y la senda hacia la superación sería larga y dolorosa. Sabía que necesitaría fuerzas que nunca imaginó tener, y un valor que aún estaba aprendiendo a construir. La mañana siguiente al abandono de Alejandro trajo un peso que María Fernanda nunca había sentido antes. El sol que entraba por la ventana parecía burlarse de su dolor, iluminando una casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía. Con pasos vacilantes, llamó a la única persona que sabía que no la juzgaría, su madre, Dolores. «Mamá, él me dejó», murmuró mientras las lágrimas caían silenciosas por su rostro. No necesitó decir nada más. En pocas horas, Dolores estaba en la puerta, con una pequeña bolsa de viaje y algo mucho más grande, el tipo de amor que solo una madre puede ofrecer. «Hija, no hay dolor que el tiempo no cure», dijo Dolores mientras ayudaba a María a empacar las pocas cosas que llevarían de regreso a la pequeña casa donde María creció.
Durante el trayecto en autobús, María permaneció en silencio, mirando por la ventana y apretando las manos sobre su vientre. Se sentía como si fuera una niña otra vez, regresando a casa de sus padres después de un fracaso. Pero esta vez no es un simple tropiezo, pensaba, es toda mi vida la que ha sido destruida. Al llegar, Dolores colocó un plato de sopa caliente frente a su hija, como si el acto de alimentar su cuerpo pudiera, de alguna manera, sanar su alma. Eres más fuerte de lo que crees, hija mía, dijo Dolores, acariciando el cabello de María. Ese hombre no merece tus lágrimas, y verás que, con el tiempo, te levantarás más fuerte que nunca. María asintió en silencio, pero en el fondo todavía no podía creer que algún día sentiría algo más que ese dolor abrumador. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Mientras María intentaba recoger los pedazos de su vida, Alejandro vivía el otro lado de la decisión que había tomado. Beatriz, la mujer rica que le había prometido comodidad, era una presencia imponente en su nueva casa. Todo parecía lujoso, los muebles de cuero, las cortinas de seda, el silencio de los pasillos. Pero había algo en esa opulencia que le pesaba. Alejandro, quiero que sepas que aquí hay reglas, dijo Beatriz, con un tono que sonaba más como una orden. Ahora vives bajo mi techo, y espero que lo retribuyas con lealtad y utilidad. Al principio, Alejandro intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por las cuentas ni por la inseguridad financiera. Pero cada pequeño gesto de Beatriz, cada comentario cortante, lo hacía sentir que estaba pagando un precio demasiado alto. Hoy irás al mercado por mí, dijo ella, entregándole una lista larga y precisa. Alejandro dudó por un momento. Claro, Beatriz, respondió, pero por dentro una voz comenzaba a susurrar, ¿qué he hecho con mi vida? Mientras tanto, María encontraba en los pequeños gestos de su madre la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras lavaban los platos, Dolores se detuvo y miró a su hija a los ojos. Fernanda, ¿sabes por qué te admiro? Porque, incluso cuando todo se derrumba, encuentras la manera de seguir. Lo veo en ti, aunque tú aún no lo veas. María suspiró y se secó las manos con el delantal. Solo quería una familia para mi hijo, mamá. Ahora, solo me queda empezar de nuevo. En su nueva casa, Alejandro comenzó a darse cuenta de que la comodidad prometida venía acompañada de una soledad aplastante. La imagen de María y el recuerdo de lo que había dejado atrás comenzaron a invadir sus pensamientos, especialmente por las noches, cuando el silencio de la mansión era casi ensordecedor. Evitaba pensar en el embarazo de María, pero era imposible no preguntarse cómo estaba ella. Me odiará, pensaba, mientras miraba el techo lujoso, pero vacío, del cuarto de huéspedes donde dormía. Al otro lado de la ciudad, María comenzaba a encontrar fuerzas donde no sabía que existían. En un día particularmente difícil, cuando todo parecía sombrío, Dolores tomó la mano de su hija y la colocó sobre su vientre. Este bebé será tu luz, hija mía. Él te dará razones para seguir adelante. En ese momento, María sintió algo diferente, una chispa de determinación que comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Pero, mientras María encontraba esa pequeña chispa de esperanza, Alejandro empezaba a darse cuenta de que, a pesar de toda la riqueza que lo rodeaba, había perdido algo mucho más valioso. Cada día que pasaba al lado de Beatriz era un recordatorio de que su elección, tomada por miedo a la pobreza, lo había condenado a una vida que, aunque cómoda, estaba vacía de significado. Y aquí surge la pregunta, ¿entenderá Alejandro lo que perdió antes de que sea demasiado tarde? ¿Y María, podrá transformar su dolor en superación y construir una nueva vida? Estas respuestas solo llegarán cuando ambos sean confrontados por las consecuencias de sus elecciones, y cuando María descubra que el futuro guarda algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Los días en la casa de Dolores traían una mezcla de alivio e inquietud para María Fernanda. Aunque estaba rodeada del cariño de su madre, cada mirada al futuro la llenaba de incertidumbre. Una tarde lluviosa, mientras cosían juntas, Dolores mencionó algo que María no había escuchado en años. Tu tía Celia me dijo que tu tío Ezequiel preguntó por ti recientemente. Siempre te ha querido mucho, hija. Tal vez sería bueno visitarlo. María dudó. El nombre de don Ezequiel traía recuerdos de infancia, de un hombre de corazón generoso, pero distante. No sé, mamá, ¿no sería un peso más en la vida de alguien más?
Dolores sonrió. Ezequiel nunca te ha visto así, hija mía. Él siempre ha visto la fuerza que tú aún no descubres. Después de días de reflexión, María tomó la decisión. Empacó unas pocas prendas en una bolsa y partió hacia el interior. El viaje era largo y estaba lleno de paisajes que parecían calmar su alma inquieta. Al llegar, fue recibida por los empleados de la hacienda con miradas curiosas y cálidas. Ezequiel, a pesar de su avanzada edad, era una figura imponente. María Fernanda, exclamó al verla en la puerta. Querida, ¿cuánto tiempo? Pasa, pasa. Quiero saberlo todo sobre ti. Había algo en el abrazo cálido de su tío que la hizo sentirse segura, como si ahí, finalmente, pudiera respirar. Mientras María comenzaba a contar su historia entre lágrimas contenidas, Ezequiel la escuchaba con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, él tomó sus manos y dijo, hija, la vida no siempre es justa. Pero recuerda, los momentos más difíciles nos moldean para algo más grande. Sé que ahora no lo ves, pero tu fuerza está creciendo. María intentó protestar, pero él la interrumpió, no discutas conmigo. Quédate aquí el tiempo que necesites. Vamos a encontrar una solución juntos. En los días siguientes, María comenzó a ayudar con las pequeñas tareas de la hacienda. Las mañanas estaban llenas del aroma de café recién hecho y las risas de los trabajadores. Por primera vez en meses, sintió algo cercano a la paz. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Ezequiel la encontró y le dijo, quiero mostrarte algo. La llevó a una pequeña oficina en la hacienda, donde había fotos antiguas y papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Sabes, María? Mi vida se construyó con trabajo duro. Y ahora quiero que sepas que tienes más derechos aquí de los que imaginas. Mientras María redescubría su valor en la simplicidad del interior, Alejandro enfrentaba una batalla completamente diferente. La convivencia con Beatriz se volvía insoportable. Ella lo trataba con desprecio, recordándole constantemente que estaba ahí gracias a ella. Alejandro, te pedí que ajustaras mi coche ayer y no lo hiciste. ¿Qué esperas? Una medalla por vivir aquí, decía ella, mientras se le apretaba los dientes, conteniendo la ira. Más de una vez pensaba en María, pero apartaba esos pensamientos. No sirve de nada pensar en el pasado, murmuraba para sí mismo, aunque la culpa ya estaba marcada en su conciencia. En la hacienda, María recibió una visita inesperada de su madre. Dolores llegó con una canasta llena de alimentos y novedades del pueblo. María, la gente está hablando de ti, de cómo has vuelto más fuerte. Hasta Alejandro supo que estás aquí en el interior. Al escuchar su nombre, María sintió una mezcla de ira y tristeza. Él tomó su decisión, mamá. Ya no hay nada entre nosotros. Pero, en el fondo, sabía que las heridas seguían abiertas, y escuchar sobre Alejandro era como reabrir un dolor que intentaba enterrar. Durante una conversación nocturna, Ezequiel reveló más sobre su propia vida. María, ¿sabías que, cuando era joven, también enfrenté dificultades? Perdí todo antes de construir esta hacienda. Pero aprendí que, en la vida, las pérdidas pueden ser el inicio de algo más grande. Solo tienes que decidir cómo usarás el dolor. ¿Dejarás que te destruya o que te construya? Esas palabras resonaron en la mente de María, como si fueran la chispa de una nueva perspectiva. Alejandro, por su parte, ya no podía ignorar los rumores. ¿Ella está bien?, preguntó a un amigo en común, quien lo miró con una mezcla de reproche y lástima. María Fernanda es más fuerte de lo que imaginabas, Alejandro. Mientras tú te hundes en lujos vacíos, ella está reconstruyendo su vida. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Por primera vez, Alejandro comenzó a darse cuenta de que el vacío que sentía no era solo culpa, sino arrepentimiento. De regreso en la hacienda, María empezó a darse cuenta de que la cercanía con Ezequiel era más que un refugio. Era un aprendizaje. Él compartía historias de desafíos, de tiempos difíciles, pero siempre enfatizaba la importancia de mantenerse resiliente. La vida no se trata de lo que perdiste, hija, sino de lo que construyes a partir de eso. María sentía que esas palabras, viniendo de alguien que respetaba tanto, comenzaban a encontrar espacio en su corazón. Lo que María aún no sabía era que el destino estaba a punto de presentarle un regalo inesperado, algo que cambiaría completamente su trayectoria. Mientras intentaba reconstruir su confianza, el futuro guardaba una sorpresa que nadie podría prever, algo que conectaría su dolor con una oportunidad de superación de una manera que nunca había imaginado.
Los días en el campo trajeron un inesperado sentido de pertenencia para María Fernanda. La presencia de don Ezequiel, con su sabiduría y cariño, se convirtió en un faro en medio de la oscuridad que enfrentaba. Pero fue en una mañana cualquiera, mientras María ayudaba a los trabajadores de la hacienda a organizar los inventarios, que su vida cambió de manera abrupta. Una llamada telefónica trajo una noticia para la cual nadie estaba preparado: don Ezequiel había sufrido un infarto durante la noche. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede ser, estaba tan bien ayer, exclamó, mientras Dolores tomaba su mano, tratando de calmarla. El funeral fue sencillo, pero lleno de personas que admiraban a don Ezequiel. Cada palabra pronunciada sobre él parecía un recordatorio del hombre generoso y visionario que había sido. María, en su dolor, se sintió perdida una vez más. Era como un padre para mí. ¿Por qué la vida insiste en quitarme todo?, murmuró a Dolores mientras ambas observaban cómo el ataúd descendía al suelo. Dolores, siempre firme, respondió: hija mía, a veces el dolor es solo el preludio de algo más grande. Confía en que él te dejó más que solo recuerdos. Días después, María fue citada al despacho del abogado de don Ezequiel. Al llegar, todavía aturdida por la pérdida, no esperaba que ese encuentro cambiaría todo. El abogado, un hombre de expresión seria pero amable, abrió un sobre y comenzó a leer el testamento. Señorita María Fernanda, don Ezequiel dejó registrado explícitamente que toda la cadena de supermercados, así como la hacienda, ahora le pertenecen a usted. La sala parecía girar a su alrededor. ¿Qué? Pero, ¿por qué?, balbuceó, incapaz de procesar la magnitud de esa revelación. El señor Ezequiel confiaba plenamente en usted, María, continuó el abogado. Él creía que su fuerza y determinación eran exactamente lo que su empresa y su legado necesitaban. Decía que usted tenía una visión que el mundo aún no conocía. María permaneció en silencio mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por un lado, se sentía abrumada por la responsabilidad, pero, por otro, algo dentro de ella comenzaba a florecer, un sentido de propósito y gratitud. Al regresar a la hacienda, María contempló los verdes campos con una nueva perspectiva. Ahora, ese lugar era más que un refugio, era el punto de partida para su reconstrucción. Decidida a honrar a su tío, comenzó a estudiar los negocios que él le había dejado. Los primeros días fueron agotadores, con María sumergida en números, reportes y reuniones con los gerentes de la cadena. Cada desafío parecía una prueba, pero con cada obstáculo superado, sentía que se acercaba más a la mujer que don Ezequiel sabía que podía ser. Mientras tanto, Alejandro, viviendo en un pequeño cuarto en la mansión de Beatriz, comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La noticia sobre María, ahora una heredera exitosa, llegó a él a través de conocidos. ¿Sabías que María Fernanda heredó los supermercados de su tío? Le está yendo de maravilla, comentó un antiguo amigo en común. Alejandro quedó en shock. ¿Supermercados? Pero, siempre vivió de forma tan humilde. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los días que siguieron estuvieron marcados por un mix de arrepentimiento y envidia para Alejandro. Comenzó a darse cuenta de que había perdido algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ella no me necesitaba, murmuraba para sí mismo mientras caminaba por los fríos pasillos de la casa de Beatriz. Es mucho más fuerte de lo que pensé. La verdad comenzaba a revelarse dolorosamente, la debilidad que él tenía era, en realidad, su propia falta de valentía. De vuelta en los negocios, María enfrentaba decisiones difíciles. Una reunión con los principales gerentes de la cadena sacó a la luz los desafíos de mantener los supermercados rentables. Señorita María, las tiendas del norte están teniendo problemas de abastecimiento. Necesitamos una solución rápida, dijo uno de los gerentes. María respiró hondo, recordando las palabras de Ezequiel: el liderazgo se construye en los momentos más difíciles. Con una determinación que ni siquiera sabía que poseía, respondió: vamos a reorganizar la logística. Quiero reportes diarios sobre los avances. Entre tantos desafíos, María encontró una carta antigua de don Ezequiel en uno de sus cuadernos de anotaciones. En ella, él había escrito: hija mía, sé que el mundo no ha sido justo contigo. Pero, si hay algo que aprendí, es que la vida recompensa a quienes perseveran. Fuiste elegida, no porque sea fácil, sino porque eres capaz. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma, renovando sus fuerzas. Mientras María continuaba su camino de superación, Alejandro empezaba a buscar respuestas sobre su propia existencia.
Lo que no sabía era que el destino pronto los pondría frente a frente en un inevitable encuentro, donde ambos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pero, en ese momento, María estaba enfocada en una sola cosa: honrar el legado de don Ezequiel y demostrarse a sí misma que era mucho más de lo que los demás, e incluso ella misma, habían. La vida de Alejandro se había convertido en una sucesión de días grises. Después de meses junto a Beatriz, comenzó a sentir el peso de su elección. El lujo que antes parecía tan atractivo se había transformado en una prisión dorada. Beatriz, quien al principio era atenta y cálida, ahora trataba a Alejandro con frialdad y desprecio. «Eres inútil, Alejandro. Si no puedes ayudarme ni con las tareas básicas, ¿qué haces aquí?», decía mientras él miraba al suelo, reprimiendo la rabia. Él, que alguna vez tuvo una esposa amorosa y esperanzas para el futuro, ahora se sentía reducido a nada más que un adorno desechable. Una mañana, Beatriz tomó una decisión que tomó a Alejandro por sorpresa. «Quiero que te vayas de mi casa», dijo sin rodeos, ajustando los anillos caros en sus dedos. «Ya no tengo paciencia para lidiar contigo. Hay otros que pueden ofrecerme mucho más». Alejandro intentó argumentar, pero sabía que no había espacio para el diálogo. Con una maleta en la mano y el orgullo destrozado, salió de la mansión. Por primera vez, sintió en carne propia el vacío que había dejado al abandonar a María y a su hijo aún no nacido. Desempleado y sin dinero, Alejandro comenzó a vagar por las calles en busca de una oportunidad. Cada intento de encontrar trabajo se veía frustrado por su propia desmotivación y el arrepentimiento que lo consumía. En el fondo, sabía que no solo buscaba empleo, buscaba redención. Una noche particularmente fría, sentado en un banco de parque, pensó en María y en lo que podría haber sido su vida junto a ella. «Fui un tonto», murmuró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Al mismo tiempo, María seguía su camino de superación, alejada de esa realidad. Su liderazgo en los supermercados comenzaba a ser reconocido, y las tiendas prosperaban bajo su gestión. Pero, aunque su éxito la fortalecía, aún había una sombra que la perseguía: la ausencia de Alejandro, el hombre que debía estar a su lado en los momentos más difíciles. Él tomó su decisión, se repetía a sí misma, aunque había noches en que la soledad y los recuerdos la atormentaban. Mientras caminaba por la ciudad, Alejandro se encontró con un viejo amigo, Pedro, que trabajaba como cargador en un mercado local. «Alejandro, ¿qué pasó contigo? Siempre tenías tantos planes», comentó Pedro, sorprendido por el aspecto abatido de su amigo. «Es una larga historia», respondió Alejandro sin entrar en detalles. Pero la conversación llevó a una información que cambiaría todo. «¿Sabías que María ahora es dueña de una cadena de supermercados? Está haciendo un trabajo increíble», dijo Pedro. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. «¿María, mi María?», preguntó incrédulo. Sin saber cómo reaccionar, Alejandro comenzó a pensar en cómo podría acercarse a ella nuevamente. Sabía que pedir perdón no sería suficiente, pero sentía que debía intentarlo. Sin embargo, su realidad inmediata era más urgente: necesitaba un empleo, cualquiera que fuese. Fue entonces cuando, al pasar frente a un periódico, vio un anuncio de una vacante para conductor de camión en una gran cadena de supermercados. Algo en esa oportunidad llamó su atención. «¿Por qué no?», pensó, tomando prestado un lápiz para anotar la dirección. El día de la entrevista, Alejandro se puso la mejor ropa que tenía, aunque estaba gastada y arrugada. Llegó al lugar nervioso, pero decidido. Al ser llamado a la sala, enfrentó a un entrevistador que parecía medir cada palabra. «La vacante es para conductor. Buscamos a alguien comprometido, dispuesto a realizar viajes largos y cumplir con plazos estrictos». «¿Está preparado para eso?», preguntó el entrevistador. Alejandro asintió. «Sí, estoy dispuesto a todo. Necesito esta oportunidad para empezar de nuevo». Mientras Alejandro daba los primeros pasos para intentar reconstruir su vida, María recibió la noticia de que un nuevo empleado había sido contratado para la vacante de conductor. Al ver el nombre en el reporte, su corazón se detuvo por un instante. «Alejandro, no puede ser», murmuró, mirando fijamente la página. Una mezcla de emociones: ira, tristeza, compasión, la invadió. Pero, en lugar de rechazar la contratación, tomó una decisión que marcaría el próximo capítulo de esta historia. María Fernanda sabía que el momento inevitable había llegado. El nombre de Alejandro, ahora en los registros como empleado, era un cruel recordatorio del pasado. Sentada en su amplia sala de reuniones, miraba la lista de los conductores recién contratados, con su dedo suspendido sobre su nombre.
Él no tiene idea de que estoy detrás de esta empresa, pensó, con una mezcla de amargura y curiosidad. Después de unos minutos de reflexión, tomó una decisión: Alejandro se quedaría. Sin embargo, había una condición clara en su mente: sería tratado como cualquier otro empleado, sin privilegios ni excepciones. Mientras Alejandro recibía las instrucciones para su nuevo trabajo, sintió un extraño consuelo al ponerse el uniforme de la empresa. El trabajo era sencillo: transportar mercancías entre las tiendas de la cadena y asegurarse de que los suministros llegaran a tiempo. No obstante, algo en el ambiente de la empresa le resultaba familiar. Durante un descanso, comentó con un compañero: no sé por qué, pero siento que conozco este lugar de alguna manera. El compañero simplemente se rió. Tal vez porque es una de las cadenas más famosas ahora. Todos la conocen. Para María, el dilema era constante. Aunque sabía que no le debía nada a Alejandro, había una batalla interna entre la ira y la compasión. Su madre, Dolores, fue la primera en notar el conflicto. «Hija, sé que él te lastimó, pero perdonar no se trata de él, sino de ti», le dijo mientras servía té en una tranquila tarde. «No lo quiero de vuelta en mi vida, mamá. Eso está claro. Pero tal vez él merezca una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de mí». Dolores solo sintió, sabiendo que María encontraría su respuesta sola. Una mañana, mientras organizaba documentos en su oficina, María recibió una llamada del supervisor de logística. «Señora María, uno de los conductores quiere hablar directamente con usted. Está aquí en la oficina central». María sintió un escalofrío. «¿Cuál es su nombre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Alejandro Guzmán». Por un momento, casi dijo que no estaba disponible, pero respiró hondo. «Dígale que hable con el gerente de flota». «No puedo atenderlo ahora». En el otro lado del edificio, Alejandro esperaba pacientemente una oportunidad para hablar con la dueña de la empresa. Aún no sabía que era María, pero algo lo impulsaba a saber más sobre su nueva jefa. En el fondo, la sensación de familiaridad que sentía hacia la empresa lo inquietaba. Mientras tanto, María lo observaba discretamente desde una ventana cercana, viendo su postura humilde y el rostro marcado por las dificultades de los últimos meses. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Alejandro comenzó a escuchar rumores entre sus compañeros sobre la dueña de la empresa. «Es increíble, ¿sabes? Empezó a liderar todo después de que falleció su tío. Dicen que pasó por mucho, pero está transformando la cadena en un éxito», comentó uno de los conductores durante el almuerzo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo se llama?», preguntó casualmente. «María Fernanda», respondió el compañero, sin notar el impacto de sus palabras. Alejandro tragó saliva. De vuelta en la carretera, mientras conducía, Alejandro no podía dejar de pensar. «¿María, mi María? No puede ser. Jamás habría imaginado que pudiera hacer algo tan grande, ¿o sí?». Los kilómetros pasaban, pero su mente estaba atrapada en el recuerdo de ella, su rostro lleno de lágrimas, la expresión de dolor cuando la dejó. Ahora, era una líder, alguien que apenas podía reconocer. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban en su pecho. Para María, la presencia de Alejandro en la empresa era una prueba de su resiliencia. Cada informe que mencionaba su nombre parecía un recordatorio de la traición, pero también de su propia superación. Durante una reunión con gerentes, una frase de uno de ellos llamó su atención: «Señora María, el conductor Alejandro hizo un excelente trabajo en una entrega urgente. Parece muy dedicado». Ella solo asintió con la cabeza, sin mostrar emoción, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y melancolía. Finalmente, en un día común, Alejandro fue llamado para una reunión inesperada en la oficina central. Entró en la sala con las manos sudorosas, sin saber qué esperar. Cuando vio a María sentada en la mesa, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «María», dijo, casi sin aliento. Ella lo miró con una expresión firme, sin rastro de debilidad. «Sí, Alejandro. Bienvenido a mi empresa». La tensión en la sala era casi palpable. Alejandro intentó balbucear una explicación, pero María lo interrumpió. «Eres un empleado aquí, y como cualquier otro, serás tratado con justicia. Pero quiero dejar algo claro: lo que tuvimos quedó en el pasado. Ahora trabajas para mí, y eso es lo único que importa». Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus decisiones más que nunca. El reencuentro había sucedido,
Pero lo que vendría después dependería de cómo Alejandro enfrentara la realidad de trabajar para la mujer que había abandonado. Y María, a pesar de su postura firme, sabía que aún tenía mucho por afrontar, tanto en los negocios como en su corazón. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando María Fernanda salió de su oficina en la sede principal de la empresa. El día había sido agotador, lleno de reuniones y decisiones importantes. Las últimas semanas habían sido un torbellino de trabajo, especialmente con la expansión de la cadena de supermercados, pero María enfrentaba cada desafío con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Sabía que cada paso la alejaba más de un pasado que prefería olvidar, o al menos evitar recordar con frecuencia. Sin embargo, el destino parecía decidido a ponerla a prueba. En el estacionamiento, Alejandro estaba cerca de una de las rampas de carga, terminando de llenar un informe sobre su último viaje. La tabla con pinzas en sus manos temblaba ligeramente, reflejo de una mezcla de ansiedad y cansancio que lo invadía. Desde el día en que descubrió que María era la dueña de la empresa, un torbellino de pensamientos había inundado su mente. Sabía que no tenía derecho a acercarse, pero la necesidad de buscar redención crecía con cada día. Hoy decidió que no podía posponerlo más. María caminaba hacia su auto, los tacones resonando sobre el concreto frío del estacionamiento. Sus pensamientos estaban lejos, pero bastó levantar la mirada para que una figura familiar apareciera en su campo de visión. Alejandro. Parecía más envejecido, con el rostro marcado por líneas de preocupación y los hombros encorvados bajo el peso de algo invisible. Por un instante, dudó, pero no desvió la mirada. María, dijo Alejandro, con una voz ronca y vacilante. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al notar que no parecía dispuesta a recibirlo cálidamente. ¿Podemos hablar? Ella cruzó los brazos, su rostro inmóvil como una máscara de hielo. ¿A hablar? Repitió, con un tono cargado de ironía. ¿De qué, Alejandro? ¿De cómo me dejaste cuando más te necesitaba? ¿O de cómo pensaste que el dinero de otra persona valía más que tu familia? Esas palabras golpearon a Alejandro como una bofetada, pero sabía que merecía cada una de ellas. Por favor, María. Solo escúchame. No estoy aquí para justificar lo que hice, porque no tiene justificación. Solo necesito decir lo que llevo dentro. María lo miró por un momento, evaluando si debía ceder. Finalmente, dio un paso atrás y se apoyó en el lateral del auto. Tienes 5 minutos, dijo, en un tono que mezclaba cansancio y desdén. Alejandro respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que fui un cobarde. Pero en ese momento, estaba desesperado. Tenía tanto miedo de fracasar, de vivir una vida de privaciones, que elegí el camino fácil. Elegí el dinero en lugar de ustedes. Pensé que me estaba protegiendo a mí mismo, pero en realidad, solo me destruí. María lo interrumpió, la ira burbujeando bajo su aparente calma. ¿Protegiéndote a ti mismo? Destruiste nuestra familia, Alejandro. Me dejaste sola, embarazada, sin nada más que vergüenza y miedo. No podía dormir por las noches pensando en cómo sería criar a un niño sin su padre. ¿Y tú dónde estabas? ¿En una mansión? ¿Disfrutando de la vida con otra mujer? Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Creí que estaba haciendo lo correcto, María. Pero pronto me di cuenta del error que cometí. Beatriz no era nada más que una ilusión. Su dinero no trajo felicidad. Al contrario, me hizo darme cuenta de lo vacío que estaba. María soltó una risa corta y amarga. ¿Y ahora qué quieres? Que sienta lástima por ti. Porque eso no va a pasar, Alejandro. Luché para levantarme, para convertirme en la mujer que ves hoy. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que lo logré, sola. Sin ti. Sin nadie. Lo sé, respondió él, con la voz quebrada. Sé que eres increíble, María. Más increíble de lo que jamás pude imaginar. Y por eso estoy aquí. No para pedir que me aceptes de vuelta, porque sé que eso nunca va a suceder. Estoy aquí porque necesito pedir perdón. No por lo que perdí, sino por lo que te hice perder. Por un momento, el silencio reinó entre ellos. María sentía el peso de las palabras de Alejandro, pero también el de las cicatrices que llevaba. ¿Crees que pedir perdón cambiará algo? ¿Qué borrará lo que pasé? ¿Por qué no lo hará, Alejandro? No hay disculpa que cambie el hecho de que tuve que aprender a vivir sin ti.
¿Y sabes algo? Lo logré. Alejandro asintió lentamente, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. No espero que me perdones, María. Solo quería que supieras que me arrepiento. Y que haría cualquier cosa por ser una mejor persona. No por mí, sino por nuestro hijo. Él merece más que el padre que fui. Al escuchar eso, María sintió un nudo en el pecho. Había hecho todo para proteger a su hijo del dolor que Alejandro le causó, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa realidad. ¿Quieres ser un padre, Alejandro? ¿Quieres ser mejor? Entonces demuéstralo. Demuestra que no eres el mismo hombre que me dejó. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la oportunidad que María parecía estar dándole. Lo demostraré, María. Voy a demostrar que puedo ser alguien digno de ser llamado padre. María dio un paso al frente, quedando a pocos centímetros de él. Pero deja algo claro, Alejandro. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por mi hijo. Porque, a pesar de todo, él tiene derecho a saber quién eres. Pero si fallas, si lo lastimas como me lastimaste a mí, no volverás a vernos. Alejandro asintió, con el rostro serio. No voy a fallar, María. Te lo prometo. Ella lo observó por un instante, intentando descifrar si hablaba con sinceridad o solo con desesperación. En el fondo, quería creer que Alejandro podía cambiar, no por ella, sino por el hijo que compartían. Sin decir más, se dio la vuelta y subió al auto, dejando a Alejandro en el estacionamiento, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Para ambos, ese momento no era solo un reencuentro. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. María sabía que aún tenía mucho que enfrentar, tanto en los negocios como en su vida personal, mientras Alejandro comenzaba a recorrer un camino de redención que, esperaba, lo llevaría de vuelta a la dignidad que había perdido. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron marcados por una tensión silenciosa. María Fernanda sentía que aquella conversación con Alejandro había despertado sentimientos que creía enterrados hacía mucho tiempo. No eran sentimientos de amor, sino un tipo distinto de dolor, el que surge al enfrentar cicatrices del pasado. Había logrado construir un imperio con los supermercados, criar a su hijo sola y reconstruir su dignidad. Sin embargo, la presencia de Alejandro en su órbita la obligaba a enfrentar cuestiones que prefería evitar. Por otro lado, Alejandro enfrentaba un desafío completamente diferente. El deseo de demostrarle a María que podía ser un padre presente lo consumía. Había perdido todo lo importante en su vida por decisiones egoístas, y ahora, la oportunidad de estar cerca de su hijo parecía ser la única luz en un túnel oscuro. No sabía por dónde empezar, pero estaba seguro de que debía encontrar una forma de recuperar, al menos, el respeto de María. Una tarde, mientras María revisaba documentos en la sede de la empresa, recibió una llamada inesperada de su madre, Dolores. Hija, sé que esto es difícil para ti, pero piénsalo bien, ¿no estarás cargando un peso innecesario al guardar tanto rencor? Alejandro ya no es el hombre que te dejó, y quizá perdonarlo tenga más que ver contigo que con él. María suspiró, frustrada. Mamá, no lo entiendes. No es tan sencillo. No se trata solo de perdonar, sino de proteger a mi hijo. ¿Cómo confiar en alguien que ya ha demostrado ser tan débil? Dolores, siempre paciente, respondió, tienes razón en proteger a tu hijo, pero recuerda que perdonar no significa olvidar. Significa liberar tu corazón de un peso que quizá ni siquiera sabías que estabas cargando. María guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su madre. Tal vez había algo de verdad en ellas, pero ¿cómo encontrar el equilibrio entre el perdón y la protección? Mientras tanto, Alejandro intentaba redimirse de manera práctica. Comenzó a destacar en el trabajo, aceptando las rutas más difíciles y nunca quejándose de las condiciones. Sus compañeros notaron el cambio. ¿Te tomas esto muy en serio, no, Alejandro?, comentó uno de ellos durante un descanso. Sí, lo hago. No es solo un trabajo. Es mi oportunidad de demostrar que soy mejor de lo que fui. Esas palabras, aunque dichas casualmente, reflejaban el compromiso que sentía por reconstruir su vida, paso a paso. Esa misma noche, María observaba a su hijo dormido en su cuna. Tenía los rasgos suaves de Alejandro, algo que no podía negar. ¿Cómo voy a explicarle lo que pasó?, murmuró para sí misma. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa conversación.
Su hijo tenía derecho a conocer a su padre, pero ¿cómo asegurarse de que la presencia de Alejandro no trajera más dolor que alivio? Alejandro, por su parte, buscaba formas sutiles de acercarse a María. Una mañana lluviosa, dejó un discreto mensaje con uno de los gerentes de la empresa, pidiéndole que lo entregara a ella. María, sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser parte de la vida de nuestro hijo. No pido una segunda oportunidad para nosotros, sino para él. Alejandro. Al recibir el mensaje, María sintió una mezcla de emociones. Parte de ella quería ignorarlo por completo, pero otra parte sabía que Alejandro estaba intentándolo. Después de reflexionar, decidió responder de manera directa: Alejandro, las acciones dicen más que las palabras. Demuestra, no digas, que mereces estar en su vida. María. Las semanas pasaron, y Alejandro continuó trabajando incansablemente, aceptando cada tarea como una prueba de su determinación. Sabía que María lo observaba desde lejos, aunque no dijera nada. Para él, eso era suficiente. Cada día era una oportunidad para demostrar que no era el mismo hombre que ella había conocido. Para María, el perdón parecía un camino lleno de curvas e incertidumbres. Sabía que permitir a Alejandro en la vida de su hijo era un riesgo, pero también reconocía que el niño merecía conocer a su padre. Tal vez pueda cambiar, pensaba en momentos de introspección. Pero, ¿cómo saber si este cambio es real o solo temporal? El tiempo empezó a dar respuestas. Alejandro no solo mantuvo su comportamiento ejemplar en el trabajo, sino que también mostró un interés genuino en ser un padre presente. Enviaba pequeños regalos para su hijo, como libros y juguetes, siempre dejando claro que no esperaba nada a cambio. Estos gestos, aunque simples, comenzaron a suavizar la resistencia de María, quien veía a un hombre realmente intentando redimirse. Sin embargo, el perdón, como María pronto descubriría, no era algo que pudiera conceder de una vez. Era un proceso, un equilibrio delicado entre la razón y el corazón. Mientras Alejandro seguía demostrando su valor, María sabía que el mayor desafío no era confiar en él nuevamente, sino superar sus propias barreras internas. Ambos estaban en un camino de transformación. Para Alejandro, era una búsqueda de redención. Para María, un acto de liberación. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes, y pronto pondría a prueba los avances de ambos de una manera que ninguno podría prever. Las mañanas comenzaban temprano para Alejandro, quien ahora asumía las rutas más largas y difíciles. Las carreteras se habían convertido en una especie de refugio y escenario para sus reflexiones. Mientras conducía el camión cargado de mercancías, el paisaje cambiaba, pero sus pensamientos permanecían fijos en dos cosas: el hijo que aún no conocía plenamente y la mujer que había perdido para siempre. El ruido constante del motor era casi terapéutico, un recordatorio de que, aunque el pasado no podía ser cambiado, el futuro aún estaba en construcción. De vez en cuando, Alejandro pasaba frente al supermercado principal de la cadena, donde sabía que María solía hacer visitas. No se atrevía a entrar, pero imaginaba cómo sería verla allí, liderando todo con la autoridad que ahora parecía natural en ella. Sus compañeros a menudo hablaban de la jefa, elogiando su visión y determinación. «Es una inspiración», dijo uno de los conductores durante un almuerzo. Alejandro, comiendo en silencio, simplemente asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Por su parte, María enfrentaba los retos de dirigir una empresa en constante crecimiento mientras criaba a su hijo pequeño. Las noches estaban dedicadas a revisar informes y planificar estrategias, pero siempre terminaban con ella al lado de la cuna de Santiago, observándolo dormir. En una de esas noches, Dolores comentó: «Estás construyendo algo increíble, hija. No solo para ti, sino para él también. Tu tío Ezequiel estaría muy orgulloso». María sonrió, sintiendo el peso y el honor del legado que llevaba. Un día, durante una pausa en el trabajo, María recibió una llamada del gerente de logística. «Señora María, el conductor Alejandro se ha destacado en todas las tareas. Es uno de los más dedicados que tenemos. Creí que debía saberlo». María permaneció en silencio por un momento antes de responder: «Gracias por la información. Siga observando su desempeño». Por fuera, mantuvo la compostura, pero por dentro sintió una punzada de algo difícil de identificar: alivio. ¿Reconocimiento? Tal vez ambos. Mientras tanto, Alejandro comenzó a frecuentar una pequeña biblioteca comunitaria en su tiempo libre. Leía libros sobre paternidad y superación,
buscando herramientas para convertirse en la persona que le había prometido a María ser. Un título en particular captó su atención: Padres presentes, hijos fuertes. Devoró sus páginas, subrayando fragmentos importantes. En uno de los capítulos encontró una frase que quedó grabada en su mente: ser padre no se trata de estar presente todo el tiempo, sino de hacer que tu presencia sea significativa. Estas lecciones comenzaron a moldear la forma en que Alejandro veía su relación con Santiago. Sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero podía crear nuevos recuerdos. Una mañana de domingo, compró un cuaderno de tapa simple y comenzó a escribir cartas para su hijo, aún sin saber cuándo o si tendría la oportunidad de entregárselas. Hijo mío, tal vez ahora no esté a tu lado como debería, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Estoy trabajando para ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Mientras Alejandro se dedicaba a cambiar, María empezaba a notar la consistencia en sus acciones. No solo cumplía con sus responsabilidades en el trabajo, sino que también mantenía una distancia respetuosa, sin presionarla ni exigir nada. Este cambio de actitud la llevó a reflexionar sobre algo que Dolores había dicho: a veces, la redención de alguien puede ser el inicio de tu propia sanación. María sabía que debía lidiar con lo que sentía, no por Alejandro, sino por ella misma. Una tarde, mientras revisaba los números de la empresa, María encontró una foto antigua de ella y Alejandro en un cuaderno que usaba para notas personales. Era un retrato de tiempos más sencillos, cuando los sueños compartidos aún parecían posibles. Por un instante, sintió una punzada de nostalgia, pero rápidamente la reemplazó con una determinación renovada. La vida siguió adelante. Y yo también, pensó. Alejandro finalmente tuvo su primera oportunidad de pasar tiempo con Santiago. Bajo la atenta supervisión de María, fue a su casa un sábado por la tarde. Cuando el pequeño abrió los brazos hacia él sin vacilar, Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Confía en mí, incluso sin saber quién soy, pensó. Durante esas pocas horas, jugó al fútbol con Santiago en el jardín y le leyó cuentos de un libro que había llevado de la biblioteca. Cada sonrisa de su hijo era una pequeña victoria. Para María, observar la interacción entre Alejandro y Santiago fue tan conmovedor como incómodo. Era imposible no preguntarse si Alejandro realmente había cambiado o si todo era solo un esfuerzo pasajero. Sin embargo, ver a su hijo feliz y riendo con su padre trajo una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El día terminó con una breve conversación entre ellos. Gracias por venir, dijo María, mientras Alejandro se ajustaba la mochila. Quiero que tenga un padre presente, Alejandro. Pero nunca olvides, todo depende de ti. Alejandro asintió, sabiendo que esas palabras eran tanto una promesa como un desafío. Ambos estaban aprendiendo lecciones importantes. Para Alejandro, se trataba de resiliencia, responsabilidad y paciencia. Para María, de permitirse confiar, no necesariamente en él, sino en su propio juicio. El camino de ambos estaba lejos de terminar, pero, en ese momento, había un entendimiento silencioso de que el trayecto ya los había transformado profundamente. El tiempo había moldeado a Alejandro y María de maneras completamente diferentes, pero complementarias. Cada uno, a su manera, había recorrido un camino de dolor, aprendizaje y superación. Alejandro, un hombre que alguna vez estuvo definido por el miedo y la búsqueda de soluciones fáciles, ahora comprendía el valor del trabajo honesto y la persistencia. María, por otro lado, ya no era la joven vulnerable que fue abandonada. Ahora era una líder, una madre fuerte y una mujer que había aprendido a confiar primero en sí misma antes que en los demás. Bajo la dirección de María, los supermercados prosperaban. Las tiendas estaban más concurridas que nunca, y las cifras indicaban un crecimiento sólido. Durante una reunión trimestral con los gerentes regionales, una noticia la sorprendió. Señora María, el mercado de la región sur alcanzó un récord de eficiencia. El mérito es del conductor jefe, Alejandro Guzmán, quien optimizó las rutas y redujo los costos de transporte en un 15%. María ocultó su sorpresa, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Muy bien. Felicítenlo de mi parte, respondió con un tono neutro. Mientras tanto, Alejandro continuaba fortaleciendo su vínculo con Santiago. El niño, ahora con casi 2 años, comenzaba a reconocer a su padre como una figura presente y confiable. Los fines de semana que pasaban juntos estaban llenos de juegos, risas y pequeños momentos de enseñanza. Alejandro, consciente de los límites impuestos por María, respetaba cada regla, sabiendo que estaba en terreno frágil.
Cada sonrisa de Santiago era una prueba de que su esfuerzo valía la pena. Por su parte, María sentía que algo entre ella y Alejandro seguía sin resolverse. No era amor ni el deseo de una reconciliación romántica, sino un entendimiento más profundo sobre cómo debían manejar su futuro como padres de Santiago. Después de una noche de reflexión, decidió invitar a Alejandro a hablar. Necesitamos establecer cómo funcionarán las cosas a partir de ahora, le dijo al encontrarlo en el estacionamiento de la sede principal. Alejandro asintió, listo para lo que fuera. Se sentaron en una pequeña cafetería cercana, donde María comenzó a expresar sus pensamientos. Reconozco que has cambiado, Alejandro. Y me alegra. Pero quiero dejar claro que mi prioridad es el bienestar de Santiago. Él merece tener padres que, aunque separados, estén alineados en cómo cuidarlo. Alejandro asintió de inmediato. María, solo quiero ser un padre digno. No estoy aquí para complicar tu vida, solo para formar parte de la de él. La conversación fluyó de manera sorprendentemente tranquila. Por primera vez, María notó que Alejandro estaba siendo genuino. No buscaba nada más que una oportunidad para ser mejor, y eso la hizo bajar ligeramente la guardia. Si sigues por este camino, Alejandro, podremos construir algo que funcione. No por nosotros, sino por él. Alejandro asintió de nuevo, sintiendo que finalmente había ganado un poco de la confianza de María. Mientras su vida personal encontraba un nuevo equilibrio, los negocios de María seguían creciendo. Decidió honrar a su tío Ezequiel renombrando la cadena de supermercados como Mercados Ezequiel. Durante la ceremonia de reinauguración, María pronunció un discurso emotivo. Mi tío creyó en mí cuando yo misma dudaba. Me enseñó que la verdadera fortaleza proviene de superar los momentos más difíciles y utilizarlos como combustible para algo más grande. Este nombre es un homenaje a él, pero también a todos los que creen en el poder de la superación. Alejandro estuvo presente en el evento, no como invitado de honor, sino como uno de los tantos empleados que admiraban la trayectoria de María. La observó desde lejos, sintiendo orgullo y respeto por todo lo que había construido. Por primera vez, comprendió que lo que sentía por María no era solo arrepentimiento o culpa, sino una profunda admiración por su fortaleza y resiliencia. Meses después, María y Alejandro se encontraron nuevamente, esta vez en un parque donde Santiago jugaba en un pequeño tobogán. Sentados en una banca, conversaron de manera relajada, casi como viejos amigos. ¿Sabías que a Santiago le encantan los libros que trajiste?, comentó María, sonriendo. Alejandro rió. Tiene buen gusto. Siempre elijo los mejores de la biblioteca. En ese momento, María se dio cuenta de que, aunque el amor entre ellos se había perdido, algo nuevo había surgido, un respeto mutuo que les permitía ser mejores padres para Santiago. Gracias, Alejandro, dijo ella, tras una pausa. Él la miró, confundido. ¿Por qué? María suspiró, mirando a su hijo. Por finalmente estar aquí. Por mostrarle que es posible crecer, cambiar y ser mejor. El camino de ambos nunca sería el mismo, pero tal vez eso era algo positivo. Alejandro encontró dignidad en su trabajo y en su papel de padre, mientras que María continuaba liderando la cadena de supermercados con la fortaleza que heredó de Ezequiel. Ambos aprendieron que la vida, por más dura que sea, siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Con Santiago corriendo hacia su padre, ambos sonrieron, sabiendo que, a pesar de todo, habían encontrado un nuevo comienzo. No el que imaginaron, pero quizás el que realmente necesitaban. Qué historia tan difícil, ¿verdad? El miedo a la pobreza puede llevar a las personas a tomar decisiones que hieren profundamente a quienes más aman. Pero este viaje de elecciones y consecuencias no termina aquí. ¿Sabías que la vida puede dar giros inesperados, especialmente cuando la verdad aparece en los lugares menos pensados? Así es, en la pantalla final te dejé un video donde descubrirás lo que sucede cuando un esposo lleva a su amante a una fiesta de lujo, pero ni se imagina quién está trabajando allí. Esta historia te sorprenderá y te hará reflexionar aún más sobre las decisiones, la lealtad y el destino. No te pierdas esta continuación, está imperdible. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.